bueno, quería compartir un poco, siguiendo el hilo del tema que instaló Ludmila en cuanto a la división sexual del trabajo, ¿no? Y concretamente un tema muy importante que hoy se está debatiendo tanto en Argentina como también en otras partes del mundo, concretamente de la región, que es justamente el tema de cuidados. Y si pasamos a la siguiente filmina, digamos, tenemos que partir de la base, ¿no? De qué entendemos por el concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por el tema de cuidado? Bueno, un conjunto de actividades que son justamente indispensables para satisfacer concretamente las necesidades básicas de existencia y reproducción justamente de las personas. Y como bien había mencionado Ludmila, bueno, las estadísticas demuestran que mayoritariamente son las mujeres, ¿no?, que realizan las tareas de cuidado. Y esto nos lleva a preguntarnos, digamos, un interrogante que se desprenden dos preguntas, ¿no? Como dice la filmina, es decir, digamos, el hecho de que sean mujeres las que mayoritariamente realizan estas tareas de cuidado nos lleva a preguntarnos si eso influye de alguna manera en la participación política de las mujeres de forma negativa, ¿no? Que tengan menos participación. Y si esto es así, digamos, ¿qué es lo que debe cambiar en la sociedad? ¿Cuáles son las acciones que debemos llevar adelante? Y en ese caso, el rol de los sindicatos, ¿qué es lo que tienen que hacer justamente para poder revertir esta situación? Y ahí, digamos, nos lleva a un debate internacional, y en esto quiero traerles concretamente una actividad que se realizó la semana pasada, que se realizó aquí en Buenos Aires, que se llevó adelante el 15º Congreso Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, que esto fue organizado por la CEPAL, que la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y también en conjunto con ONU Mujeres. Y en el marco de este congreso, además, lo que se han realizado son diversas actividades, ¿no? Como por ejemplo diferentes foros en el marco de este congreso. Incluso también se realizó la semana pasada, en el marco de este congreso, se realizó un foro muy interesante que se hizo en el Congreso de la Nación. Se hizo en la Cámara de Diputados, se realizó el lunes y el martes, en el cual se realizó un foro parlamentario que participaron diferentes diputadas de distintos países de la región, justamente con el tema central que era avanzar hacia la sociedad del cuidado. Y ahí, digamos, se socializó la experiencia de los distintos países en materia justamente de legislación, porque el tema de cuidado no es un tema nuevo, no es novedoso, por lo menos lleva un debate de 4 décadas, donde los estados miembros de la CEPAL, que se reúnen, ¿no?, en esta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, bueno, ha acordado, viene llevando adelante una agenda regional de género que está orientada justamente de garantizar los derechos de las mujeres para avanzar en el logro de ¿qué? De poder lograr la autonomía y de generar, de sentar las bases de una sociedad con mayor igualdad. Y en ese sentido también las Naciones Unidas, bueno, a través reconoce, ¿no?, aborda el tema de cuidados y lo reconoce, e incluso digamos, es uno de los puntos que se establece dentro de la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible. Incluso en uno de los puntos se establece, reconoce, ¿no?, que es necesario reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado ¿mediante qué? Mediante servicios públicos, mediante infraestructura, mediante políticas y mediante la protección social, ¿no? Por supuesto, promoviendo la responsabilidad compartida dentro del hogar, dentro de las familias, y que también es un debate y un objetivo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y además, lo que no podemos no podemos desconocer que recientemente la crisis que provocó la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia la importancia de los cuidados, y además que lo que hizo visible es que no está organizado, que eso está mal organizado. Incluso veamos lo que pasó en los distintos países, lo que nos pasó en Argentina, digamos, el impacto que provocó el cierre de las escuelas, ¿no?, de los establecimientos educativos, de los servicios de cuidado, cómo esto generó una carga de los cuidados asumida justamente hacia adentro de los hogares, y mayoritariamente, particularmente, bueno, esta carga ha recaído en su gran mayoría en las mujeres, ¿no? Y se dio esta intensificación del trabajo no remunerado, ¿no?, sumado a
la profundización, ¿no?, de los nudos estructurales de la desigualdad, bueno, generando, la verdad, que retrocesos en la participación de la mujer en lo que es llamado generalmente el mercado laboral, que para nosotros, quiero acá hacer un paréntesis, nosotros lo llamamos estructura ocupacional, porque, digamos, si nosotros entendemos el mercado laboral, o como mayoritariamente se lo suele llamar, ¿no?, en lo cotidiano, la población económicamente activa, ¿no?, que se le suele denominar el mercado de trabajo. Ahora, nosotros entendemos que el concepto de estructura ocupacional es mucho más abarcativo que mercado de trabajo, porque si hablamos de mercado, estamos hablando de una transacción, concretamente, simplemente una transacción económica, ¿no? El libre juego, ¿en qué? De oferta y demanda. Y esto, la verdad, que entendemos nosotros que no existe en lo que llaman mercado de trabajo. ¿Por qué no existe? Porque el Estado siempre interviene, ya sea regulando o desregulando, pero interviene. O sea que, por lo tanto, no es digamos, una fuerza libre entre iguales, sino es una relación desigual, y el Estado siempre interviene regulando o desregulando. Y los salarios no se establecen mediante la demanda, ¿no?, mediante el juego de oferta y demanda, sino de las capacidades de negociación que tienen ¿quién? Que tienen los sindicatos, y que tienen la otra contrapartida, que sería la otra parte, que serían los empleadores o las cámaras empresarias, ¿no? En lo que nosotros denominamos desde los sindicatos, bueno, la correlación de fuerza. O sea que si se supone, digamos, que si fuera el libre juego de oferta y demanda, a mayor demanda, la lógica indica que existe o existiría más capacidad para poder tomar trabajadores y trabajadoras. Pero esto no siempre es así, por eso siempre desde los sindicatos que reclamamos políticas públicas de empleo, ¿no? Es decir, la estructura ocupacional es amplia, es heterogénea, abarca a los trabajadores y las trabajadoras que están ocupadas, los desocupados, los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, los cuentapropistas, bueno, etcétera, etcétera. Y además, si vemos, y con esto cierro este tema porque nos parece importante, porque el lenguaje no es inocuo, entonces para nosotros, digamos, desde el ámbito sindical, hablar de mercado de trabajo, es decir, pone a los trabajadores y a las trabajadoras en un lugar de oferta y demanda y de costos, ¿no? Entonces entendemos que no es inocuo. Si dentro de la estructura ocupacional, como lo vemos nosotros, se dan diferentes situaciones. Si tenemos una mayor desocupación, bueno, va a ser, por supuesto, más complejo negociar colectivamente. Y si tenemos menor desocupación, bueno, el tema de poder negociar colectivamente, digamos, sería de complejidad menor. Si hablamos de mercado de trabajo, bueno, acá las cuestiones serían justamente, serían lineales. Pero bien, retomando un poco el tema que nos trae, que es el tema de cuidados. Sí, el debate que se está dando tanto en el país como en la región, y esto se está hablando por lo menos en la última década, se está hablando de un sistema integral de cuidados. E incluso el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, ha presentado un proyecto que se va a estar tratando en la Cámara de Diputados sobre un sistema integral de cuidados, en el cual se conformó una mesa interministerial, bueno, donde este tema se ha abordado desde distintos ministerios, por supuesto coordinado desde el Ministerio de Mujeres, y también, bueno, se ha hecho partícipe de distintos actores sociales de la sociedad civil, como de hecho también los sindicatos, ¿no? Y también en materia de legislación, bueno, están presentados distintos proyectos que avanzan, que van en el sentido de ir hacia un sistema integral de cuidados. Y este tema, en la actualidad, se ve que no es menor, que a nosotros nos parece muy importante, que el derecho al cuidado ya es parte de los derechos humanos, ¿no?, que están reconocidos por los estados en los pactos y en los tratados internacionales. Bueno, es decir, que todas las personas gozan, independientemente de la vulnerabilidad, de la fragilidad. Bueno, es decir, el derecho que implica que se garantice el acceso al cuidado de las personas, y sobre todo reconocerle el valor del trabajo de cuidados y garantizar justamente los derechos básicamente de las personas que cuidan.
Y el país que avanzó en este sentido, recién lo mencionó Ludmila, en el sistema integral de cuidados, que directamente lo votaron en el Congreso, ha sido Uruguay, que desde el 2015, bueno, aprobó la ley para la creación del sistema integral de cuidados. Y respecto de Argentina, y pasamos a una filmina que habla de la ley del uso del tiempo, que acá lo mencionó Ludmila, no me voy a explayar en esto, la ley 27.532, que esto es muy importante, ¿no? Porque en la encuesta permanente de hogares, bueno, existe un módulo más en el cual, bueno, se permite visualizar la encuesta del uso del tiempo, ¿no? Visualizar en qué usamos el tiempo, y lo que permite justamente es visibilizar las tareas de cuidados, aquellas que no están remuneradas, las que no están reconocidas, ¿no? Y la cantidad de horas que a nosotros nos lleva justamente a realizarlas. Y el tema de poder cuantificar el uso del tiempo es muy importante, porque da la información necesaria para después poder trasladar, poder elaborar políticas públicas. Y si pasamos a la siguiente filmina, un tema que para los sindicatos es fundamental, ¿no? Porque tengamos en cuenta que una de las herramientas que tienen los estados justamente para reducir las brechas de desigualdad, ¿no? Que se originan en el tiempo en que se dedican a las tareas de cuidado, tiene que ver con las licencias, ¿no? En este caso, las licencias parentales. Pero acá, desde el ámbito sindical, le vemos alguna dificultad a esto, porque la extensión de las licencias, en primer lugar, varían según los regímenes laborales, y además solamente alcanzan a aquellos trabajadores y trabajadoras que están en relación de dependencia. Por lo tanto, no abarca al otro universo que forma parte de la estructura ocupacional, que son los trabajadores y las trabajadoras que no están registrados, los desocupados, bueno, es decir, las distintas modalidades que existen. Y además, otro tema que es central tiene que ver, y esto es clave, que tiene que ver con el financiamiento de estas políticas y los sistemas integrales de cuidado, justamente para asegurar la sostenibilidad, ¿no? Es decir, ¿quién paga por esta ampliación de derechos, ¿no? Por este sistema integral de cuidados? Y en ese sentido les puedo traer la experiencia que tenemos dentro del sindicato de la bancaria, que es un tema que se viene trabajando y se viene debatiendo dentro de la organización hace bastantes años, porque entendemos nosotros que la corresponsabilidad familiar debe ser fomentada a través de la ampliación de las licencias, y en esto es clave la negociación colectiva, ¿no? El instrumento fundamental que tenemos desde los sindicatos justamente para poder ampliar derechos. Y a través de la negociación colectiva se ha avanzado en ese sentido. Por ejemplo, en el caso nuestro se han ampliado las licencias por nacimiento, se avanzó en las licencias por adopción, que anteriormente no estaban contempladas, y también en los espacios de cuidado, es decir, los pagos, los adicionales por las llamadas guarderías, que abarcan también al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, porque en la última paritaria lo que se ha logrado, se ha alcanzado la paridad en el pago la universalidad, perdón, en el pago del adicional por guarderías. Y por otro lado, no podemos desconocer y no podemos dejar de ver que, vemos desde la parte sindical, hay un debate que se da en la necesidad justamente de ¿qué? De actualizar los instrumentos que regulan las relaciones laborales, ¿no? Tanto la ley de contrato de trabajo, es decir, por supuesto teniendo en cuenta el principio de progresividad que debe primar en la relación laboral, ¿no? Es decir, avanzar tanto en la ley de contrato de trabajo como en los convenios colectivos, es decir, incorporando una perspectiva transversal de género y atendiendo a la dimensión cotidiana de la vida, ¿no? A la articulación que debe existir entre el trabajo remunerado y los cuidados. Y en ese sentido tenemos una compañera, que es la compañera Claudia Ormachea, que es la secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la bancaria, y además ella es diputada nacional, y ha presentado en este marco, varios proyectos que van en el sentido de aportan a este sistema integral de cuidados, que tiene que ver con licencias parentales. Por supuesto hay otros proyectos también presentados por otros diputados, pero yo les traigo la experiencia nuestra, cuáles son los temas que estamos teniendo desde
desde nuestro sindicato. Ella ha presentado este proyecto de licencias parentales que se estará tratando y el resto en la Comisión de Trabajo, de la cual ella también forma parte. Y hay otro proyecto que se presentó, que lo presentó ella, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que entendemos nosotros y nosotras que esto permitiría atender de mejor manera las responsabilidades familiares compartidas. Y en esto, digamos, estos aportes que se dan a este sistema integral de cuidados, bueno, también se presentó hace un par de semanas en diputados. Se realizó una actividad donde se presentó el cuarto cuadernillo de formación sindical, digamos, elaborado por el espacio de mujeres sindicalistas. Ustedes saben que ese espacio de mujeres sindicalistas pertenece, se da en el marco de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras, que es una corriente interna dentro de la Confederación General del Trabajo. Bueno, es un espacio del cual la conforman mujeres sindicalistas de distintas organizaciones que venimos transitando un camino de unidad desde hace varios años, y de eso también nos hemos propuesto elaborar material de formación, ¿no?, que sirva para la militancia. El tercer cuadernillo anteriormente había sido el tema de cuidados, y ahora complementando el tema de la reducción de la jornada, que tiene que ver con el uso del tiempo, que entendemos que va en este sentido, como bien les mencionaba, que es atender mejor a las responsabilidades familiares compartidas. Y después pasamos a la siguiente filmina, que tiene que ver con esto, que es muy importante, que hoy se está hablando de un sistema integral de cuidados, ¿no? Hablamos de esta necesidad de contar con este sistema integral, pero para eso hay que tener en cuenta algunos puntos que simplemente los mencioné como idea fuerza, es decir, son unos principios que tienen que estar orientados justamente a algo que es fundamental, que tiene que ver al financiamiento de este sistema de políticas públicas políticas de cuidado. Y un principio que entendemos que se debe tener presente, se debe contemplar, orientados, ¿no?, al financiamiento, es el principio de universalidad, ¿no? Esto de entender por política universal aquella que garantiza el acceso a todas las personas, ¿no? Al conjunto, ¿no?, que tienen un determinado derecho justamente a percibir esta prestación. Y acá es muy importante porque en el caso de los cuidados es vital que la política sea abordada desde una perspectiva que tenga que ver de igualdad, ¿no?, buscando esto que hablábamos al principio, ¿no?, la reducción de las brechas en la garantía del derecho y la eliminación de estos estereotipos que se han desarrollado aquí, ¿no?, que tienen que ver con esta división sexual del trabajo. Por eso es muy importante este principio de universalidad. Después, contemplar el principio de progresividad. Acá hay que tener en cuenta que, siendo la universalidad el principio orientador y el objetivo que hay que alcanzar, ¿no?, que abarque al conjunto de la sociedad, la realidad es que nos sucede a nosotros en Argentina y en muchos países de la región, ¿no?, de América Latina y el Caribe, que se parte de una cobertura que es muy baja, ¿no? En ese sentido, bueno, habrá que establecer, digamos, internamente un principio de progresividad a través de ciertos criterios, ¿no?, que permitan la incorporación progresiva de las personas justamente a estos servicios, a estos beneficios y a estas prestaciones y a estas políticas públicas, este sistema integral de cuidados. Contemplar además el principio de solidaridad. El compromiso con la universalidad lo que va a requerir es incorporar la solidaridad en el financiamiento como un principio que permita la sostenibilidad de las políticas públicas y los sistemas integrales de cuidado. Y por último, el principio, entendemos, de corresponsabilidad. Y acá me detengo porque entendemos que es muy importante la noción de corresponsabilidad de los cuidados. Se desprenden, entendemos, dos dimensiones, ¿no? La primera, la primera tiene que ver con lo social, ¿no?, orientada entre los actores y las instituciones, y la segunda, la corresponsabilidad de género, ¿no? En todo caso, en el primer caso, los actores y las instituciones, se refiere a que las políticas y los sistemas integrales de cuidado han de implementarse en base a la articulación interinstitucional, ¿no?
desde un enfoque que tiene que estar centrados en las personas. Y ahí es muy importante, y es como rol principal, tiene que ver el rol del Estado Nacional, ¿no? Se requiere, y además, por supuesto, que se requiere la participación de los privados, ¿no? Del sector privado, teniendo en cuenta que es el que más se beneficia, ya que, digamos, se beneficia de una directa, ya que los cuidados son los que permiten contar con las personas, ¿no? que requiere, digamos, la fuerza laboral, tanto en la actualidad como en el futuro, ¿no? Y también, como segunda dimensión, es importante el rol de las familias y de las comunidades, ya que allí es el núcleo de la reproducción social, ¿no? y la convivencia humana. Es decir, los cuidados son necesarios para que la sociedad en su conjunto pueda funcionar y, bueno, por lo tanto, el principio de corresponsabilidad social de los cuidados implica necesariamente una corresponsabilidad en el financiamiento. O sea, como para cerrar este tema, entendemos que los principios tanto de universalidad, de progresividad, solidaridad y la corresponsabilidad, bueno, son fundamentales para el avance en el diseño de sistemas de política de cuidado y su financiamiento. Digamos, es importantísimo. Y por último, la última filmina, quería aportar al debate, lo tiro como disparador, algunas consideraciones que nosotros vemos desde el ámbito sindical, la agenda sindical. Entendemos que es necesario poner al cuidado en la agenda pública, ¿no? Que esto lo que implica es reconocer que constituye un factor clave en la economía y en la organización de la sociedad, como primer punto. Y además lo que permite justamente es desnaturalizar al cuidado como propio, como surge acá, como propio de las mujeres, es decir, que esté asociado simplemente a lo privado y a lo no retribuido, y lo pone y lo desplaza al ámbito público. Es necesario, como habíamos dicho, avanzar en materia de legislación, teniendo en cuenta el principio de progresividad que debe primar en la relación laboral, y además, por sobre todo, un tema que a nosotros nos parece central, que es necesario reconocer al cuidado como una necesidad, pero también es necesario reconocerlo como un trabajo, que nos parece un punto central, ¿no? Reconocer el trabajo, ver la dimensión económica en ese sentido, y reconocerlo como un derecho. Tres pilares que nos parece fundamental: como una necesidad, como un trabajo y como un derecho. Y además, por último, vemos que dentro del debate, bueno, que es necesario avanzar hacia una sociedad del cuidado. Incluso este congreso que le decía de la semana anterior, digamos, ese era el eje central: cómo avanzar hacia una sociedad del cuidado, cuáles son los pasos. Y entendemos que ahí lo que es necesario es hay que construir un nuevo modelo de desarrollo, tanto a nivel local como también regional, ¿no? Que promueva justamente la cultura de la vida, que significa, entre otras cosas, también defender la madre tierra, o bien, como la madre tierra, como hablan los pueblos originarios, o la casa común, como bien nos dice el Papa Francisco. Y acá también quiero decirles un debate que ha surgido también, que se dio en Argentina, que fue recientemente, en los primeros días de noviembre, seguramente muchos están en conocimiento, que también se debatió este tema porque se constituyó en Argentina la RUNASUR, que Runa significa persona, persona del sur, que esto es en quechua. La RUNASUR la preside Evo Morales, y, digamos, es la integración de los pueblos. Y uno de los temas que ha tocado, digamos, esta integración, están presentes los sindicatos, ¿no? Digamos, es un debate que también se suma a esta sociedad del cuidado, ¿no? Lo que significa defender el cuidado y la casa común, hacia dónde debe avanzar la sociedad. Digamos que los debates están en sintonía, digamos, es un debate que, si bien no es nuevo, pero es el debate actual y el debate que viene, ¿no? Para los próximos años. Ahí lo conforma tanto la CGT, las dos CTA, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores, junto con movimientos sociales, junto con movimientos de pueblos originarios, en el cual también han participado delegaciones de 14 delegaciones de países hermanos, ¿no? Y también, bueno, hablaron sobre el tema que hay que ir, el tema de cuidados y el tema de promover un nuevo modelo de desarrollo. Y en ese mismo sentido, también el documento que se leyó
el 17 de octubre en la movilización de la Plaza de Mayo, en el cual participaron también los sindicatos y muchos dirigentes sindicales y sociales. Bueno, se leyó un documento también muy interesante que marca también en el mismo sentido, porque hablan de modificar, ¿no?, el tema, el modelo que tenemos, el modelo de especulación financiera y un modelo de desarrollo, y en el cual también habla de una reforma tributaria y fiscal, ¿no?, teniendo en cuenta que para avanzar en los sistemas de cuidado, bueno, es muy necesario, como bien dijimos, el financiamiento, y ahí tiene que ver justamente los estados, digamos, los presupuestos que se debaten todos los años en la Cámara de Diputados, ¿no?, los presupuestos de un país, que sería, digamos, la ley de leyes. Y por último, digamos, como para cerrar, quería decirles, bueno, en esto, ¿no?, la inversión en cuidados, bueno, entendemos que es esencial para la sostenibilidad de la vida y permitir el funcionamiento de las sociedades en su conjunto. Además, es clave para dinamizar la economía, porque es clave en la generación de empleo, está demostrado que mejora los ingresos de la familia y dinamiza la economía sin ninguna duda. Y bueno, es importante que estos modelos de financiamiento sean diseñados con una vocación, que sean universales, que tengan perspectiva de género, que estén orientados a modificar esta división sexual del trabajo, ¿no?, y que le asegure los cuidados como un derecho, como un trabajo, ¿no?, como decíamos, y el sistema de cuidados como parte fundamental de esta matriz del bienestar social. Y en eso, bueno, los estados deben diseñar modelos de financiamiento. Hay en debate en la región distintos modelos de financiamiento para poder llevarlos adelante. Esto es posible, más allá de que, bueno, tenemos economías que, bueno, muchas veces se limita nuestra soberanía, como el tema del endeudamiento, ¿no?, que limita nuestra soberanía tanto política y económica, pero hay que buscar los mecanismos justamente para poder tener nuevos modelos de desarrollo en ese sentido, y que no refuercen la teoría de la dependencia, que, bueno, como lamentablemente pasa en nuestros países, que sucede al seguir políticas del Fondo Monetario Internacional. Entendemos que, bueno, la necesidad de reorganizar y redistribuir el trabajo de cuidado, bueno, es clave para aspirar a sociedades que sean más igualitarias y más inclusivas, y bueno, en ese sentido la agenda sindical tiene una mirada en avanzar hacia la sociedad de cuidado.